Buenos compañeros, mi nombre es Laura Juliana Ortiz y con mi compañero Nicolás Alberto Ardila les vamos a hablar sobre el concepto de difracción y colores en los animales. Bueno, vamos a empezar. Entonces, principalmente tenemos que saber qué es la difracción. En física, la difracción es un fenómeno característico de las ondas. Este se basa en el curvado y esparcido de las ondas cuando encuentran un obstáculo o al atravesar una rendija. Es un fenómeno que ocurre en todo tipo de ondas, desde sonoras, ondas de superficie de un fluido, ondas electromagnéticas como la luz, ondas de radio, etc. Y también sucede cuando un grupo finito de ondas de tamaño finito pues se propaga. Eh, bueno, es el fenómeno del movimiento ondulatorio en el que una onda de cualquier tipo se extiende después de pasar por un objeto o el borde de algo, y pues interviniendo como su movimiento rectilíneo para llegar a chocarse y pues repartir como sus haces de luz o pues dependiendo. También podemos decir que la difracción solo se observa si el obstáculo que encuentra las ondas es del mismo orden de longitud de onda del movimiento, ya que cuando es mayor las ondas siguen su propagación rectilínea, es decir, no chocan con el objeto y no se genera como la difracción de onda. Bueno, existen diferentes tipos de onda pues dependiendo del lugar con el que choque o el objeto o la situación. Entre esas pues está la interferencia luminosa. Para que ocurra interferencia luminosa se deben tener en cuenta dos aspectos. El primero es que las ondas que interfieren han de tener la misma frecuencia y el segundo es que los haces de luz deben ser casi paralelos. En el caso de la luz es casi imposible que haces procedentes de distintas fuentes tengan una misma frecuencia, excepto una luz láser. Por tanto, para provocar como una interferencia se utiliza una misma fuente que emita solo un haz de luz y mediante pues dispositivos específicos dicho haz se descompone en varios que se hacen confluir finalmente en un mismo punto con cierta diferencia de fase y pues todo esto teniendo una misma frecuencia. Eh, bueno, para el para provocar como esta interferencia mediante dicho dispositivo se necesitan se tienen dos procedimientos alternativos. El primero es que se obliga a que los dos haces que se descomponen recorran caminos de diferente longitud. Y pues el segundo procedimiento alternativo es que se usan superficies reflectantes, ya que la onda reflectante presenta pues una desfase de 180 grados con respecto a la onda incidente. Y pues esto se genera si el segundo medio es más denso que el primero. Entonces el punto incidente es más denso que el punto reflectante. Bueno, para hallar la interferencia luminosa se tiene un método que es el método de Joule, que fue propuesto por Thomas Joule cuando estaba estudiando, pues mediante el estudio del fenómeno de la interferencia luminosa, y también ideó el procedimiento que sirvió para determinar la naturaleza ondulatoria de la luz. Bueno, entonces suponiendo que se tiene una onda electromagnética inicial armónica con frecuencia angular W y que los caminos recorridos por las haces que confluyen en un punto de la pantalla son respectivamente R1 y R2. El estado de excitación global de una componente cualquiera del campo eléctrico o magnético en dicho punto se expresaría de la siguiente manera. Entonces, el punto se expresaría como U y eso sería igual al área del objeto o al área del lugar que se está refractando, como al área transversal del bloque, que sería igual como a la base por la altura o pues dependiendo. Por el coseno de W, que es la frecuencia angular, por el tiempo menos la constante por el punto respectivamente, más el área por el coseno por la frecuencia angular por el tiempo menos la constante por el segundo punto. Entonces, la interferencia luminosa se aprecia como una sucesión de franjas brillantes y oscuras horizontales
a las siguientes alturas medidas desde la línea de referencia. Entonces, dependiendo si la franja es brillante o oscura, se tienen dos maneras de hallarla, que es n por lambda por L sobre H, donde n es un número entero que significa la longitud de onda, H es la distancia que hay entre las rendijas y L es la distancia desde la pantalla a las rendijas, desde el lugar donde donde sale la luz hasta donde choca. Y para las franjas oscuras es 2n más 1 por lambda por longitud sobre 2 h, que es la distancia entre rendija y rendija. Entonces, acá en este esquema se muestra el experimento de Judd, donde los haces que emergen de las dos rendijas de la figura proceden de un mismo foco primario, y por lo que son coherentes y pueden producir interferencias en la pantalla de proyección, que es la que queda al lado derecho. Y pues el foco ahí pues se alcanza a ver cómo genera las ondas, y pues todas llegan como a un mismo punto. Bien. El segundo tipo de difracción es la interferencia de láminas delgadas. Bueno, los fenómenos de interferencia luminosa se producen de forma espontánea y no inducida en ciertos sistemas naturales. Algunos ejemplos son las irisaciones de las pompas de jabón o las manchas de grasa extendidas sobre una superficie humedecida, o también pues como las que uno ve de gasolina cuando se cae, como se riega y se ve así como un arco iris. Bueno, las irisaciones son franjas que se forman por la interferencia de los haces luminosos que se reflejan en las dos superficies de separación entre el aire del aceite y el agua y el aceite de la mancha. Bueno, suponiendo que la luz incide sobre el sistema en dirección casi vertical, y asignando los valores genéricos, pues el espesor de la mancha y la longitud de onda en su interior se obtiene de la siguiente manera. Entonces las franjas brillantes aparecen cuando se tiene 4 Euler sobre lambda m, que es el espesor de la lambda m es el espesor de la mancha, más 1 igual a 2n, siendo n 0, 1 o pues dependiendo como de la situación que se tenga. Y las franjas oscuras se forman cuando se da 2 Euler sobre Euler, 2 Euler sobre lambda m, que es el espesor de la mancha. Y ya, esa es la interacción en láminas delgadas. Bueno, y la difracción por una rendija. Por el fenómeno de difracción, la luz y las restantes ondas electromagnéticas pueden sortear obstáculos, doblar esquinas o colarse por una rendija. Bueno, si en el camino de la luz se interponen una superficie opaca con una rendija, se aprecia que en dicha pantalla aparecen franjas brillantes y oscuras, igual como en la interferencia luminosa, que aparecen brillantes y oscuras, y pues también en las de láminas delgadas también aparecen brillantes y oscuras. Y como en los fenómenos de interferencia descritos por Judd, eso se justifica considerando que la rendija se comporta como una sucesión numerosa pues muy fina, y que produce pues este tipo de interferencias. Entonces la distribución de las franjas oscuras en la pantalla se determina mediante la fórmula de seno del ángulo igual a n sobre lambda sobre a, donde pues L es la longitud de la onda, lambda es la longitud de la onda, a es la anchura de la rendija y n es un número entero. Y bueno, la intensidad luminosa de las rendijas es máxima en la zona central de la pantalla y disminuye drásticamente lejos de esta zona. Esto se puede observar en el gráfico, donde pues en el foco se ve que las ondas son mucho más intensas que el punto en el cual llegan. Bueno, entonces cuando la longitud de la onda coincida con la anchura de la rendija, no existirán franjas oscuras y la rendija actuará como una fuente luminosa todo el tiempo. Y ya,
Eso es lo que se puede decir de difracción por una rendija.